Hola, mucho gusto. Es un placer enorme estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mirta Herrera, mi nombre turco es Zulma Islam. Quiero agradecer muchísimo a Carlos Ripoll por la oportunidad de poder estar aquí mostrándoles mi nuevo trabajo. Soy autora de la baraja Sufi Lenormand, una baraja transcultural que tiene una temática transcultural. Es una nueva denominación dentro del contexto Lenormand, recordando que antes se trabajaba o todavía se trabaja la denominación transcultural en el tarot. Entonces, ¿por qué no traer esa denominación también a la baraja, al universo Lenormand? Es muy importante que uno pueda absorber cultura de los antiguos, traer un tema específico para ser desenvolvido y relacionado con cada emblema de Lenormand. Mi ponencia hoy será sobre el Antiguo Egipto y la baraja Lenormand. Más una vez quiero darle las bienvenidas a todos, agradecer más una vez a Charlie Ripoll por la oportunidad de estar aquí, por su organización, por lo impecable de su trabajo, y desear a todos muy buena suerte, a todos los expositores, y cada uno con un contenido, ¿no?, diferente, profundo, como para que todos podamos aprender y compartir. Voy a compartir con ustedes la tela de mi trabajo, recordando que vamos a hablar sobre una baraja transcultural que es el Ancient Egypt Lenormand. Es una baraja que trae, como su nombre lo indica, aspectos de la civilización de Egipto antiguo. Desde el silencio de la eternidad ecoa la fe, los símbolos de una civilización que hasta hoy nos cuenta su historia. Y tiene mucho más a contar. Siempre hay hallazgos arqueológicos nuevos o nuevas investigaciones que se hacen. Entonces siempre habrá algo del antiguo Egipto a ser contado. Un oráculo Lenormand transcultural, como su nombre lo indica, trae la temática de una cultura, y llega para reascender una llama que es la llama mágica de su templo interior, del templo de cada uno de nosotros, para que cada carta inspire renovación, fuerza, y todo eso que compone nuestro ser, que es la vida eterna del alma, que es peregrina de los mundos, esa energía permanente de amor y de renacimiento. Me gustaría compartir con ustedes las instrucciones de Tao Tep en Saqqara, en la quinta dinastía, y esas instrucciones que Tao Tep escribió para su hijo, sobre ética, sobre moral, en fin, decía así: no te envaidezcas por tus conocimientos, busca el consejo de los hombres simples tanto cuanto de los sabios. Las palabras sabias son más raras que las piedras preciosas y pueden provenir inclusive de las jóvenes esclavas que están moliendo los granos. Entonces, Tao Tep nos dejó para su hijo instrucciones que hasta hoy en día uno puede leer y regocijarse de cada una de esas palabras. Les voy a mostrar cómo es el Ancient Egypt Lenormand. Si me permite, si no se traba pronto. Siempre tenemos algún problemita técnico. Ustedes aquí verán del lado derecho, de mi lado derecho de la página, un bloque de 6 cartas
de 9 cartas. La carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Lenormand. Del lado izquierdo ustedes van a poder leer el nombre del Lenormand tradicional y en rojo ustedes van a encontrar el nombre que está asociado a cada una de estas cartas. Se acompañan en el cursor, en donde está mi cursor, es la carta 1, que es el mensajero, que en la baraja Ancien Egypte Lenormand se denomina Ramsés, está relacionada con Ramsés y la batalla de Kadesh. Aquí nos encontramos con una fuerza, el ímpetu de ir enfrente. La batalla de Kadesh es una batalla que está descrita en las paredes del templo de Ramsés, y cuenta los actos heroicos del faraón. Claro que estudiando egiptología, uno llega a entender, llega a saber que en realidad no fue tan así, que no es tan una actitud guerrera que el faraón tuvo. La actitud que él tuvo es de ir, de querer guerrear, de querer enfrentar, pero no hubo la tal guerra. Solo que ese relieve, en las paredes del templo hablan sobre sería así, una propaganda, lo que hoy conocemos como fake news, sería más o menos eso, un enaltecer la figura del faraón para dar más valor, para dar más renombre, ¿no? Entonces aquí nos encontramos, para quien trabaja con magia egipcia, por ejemplo, cada una de estas cartas puede potencializar un acto mágico, un ritual mágico. Aquí tenemos, por ejemplo, el acceso a la fuerza, el acceso al ímpetu, al coraje de ir enfrente. Y si vamos en la carta siguiente, es el trébol egipcio. El trébol egipcio es el trébol de Alejandría, que se denomina Trifolium Alexandrinum. Es muy importante este símbolo, porque también para los antiguos egipcios era un símbolo mágico de suerte, de buen augurio, ¿eh? Y las mamás ponían a los chicos en su cuello o en una especie de amuleto para que espantara los malos espíritus. El trébol egipcio también está asociado a la diosa Isis, diosa del amor, diosa de la fertilidad. Entonces, vuelvo a repetir, para quien trabaja con magia egipcia, puede, por ejemplo, y aquí va una sugestión, de agarrar un trébol, no importa si no es un trébol de 4 hojas, el trébol de 4 hojas, claro que será una suerte fantástica, pero cada trébol tiene en su hojita, en esas 3 hojas que lo componen, un formato triangular, un formato como de pirámide. Entonces, imaginen ustedes la importancia de las pirámides en aquella época y la importancia que tienen, que perdura, ¿no? en los tiempos. Entonces, ustedes pueden colocar en una hojita, en un trébol, una intención, amor, belleza, autoestima, fuerza, coraje, lo que sea, y escribirlo con una tinta roja principalmente, y colocar en un papel blanco, lo doblan bien bonito, y lo ponen, ese papel blanco, lo ponen dentro de un saquito rojo, o dentro de un papel rojo también, y lo guardan, lo llevan en la cartera, lo llevan en algún lugar especial, y eso es un acto, no deja de ser un decreto, pero también no deja de ser una magia con la invocación de Isis. Una gran seguidora, iniciada de Isis, también era Cleopatra. Aquí en la carta 3 vemos la suntuosidad del navío. Aquí en esta carta quiero aclararles que en cada una de estas cartas
está escrita la historia de la batalla de Kadesh, todo lo que se relacione con cada uno de estos papiros o de algún relieve, que aquí en esta ponencia no da para explayar tanto, apenas de mostrarles de una forma sintética una información, cómo que se relaciona cada una de estas cartas con el símbolo Lenormand. Entonces, cuando vemos el navío, automáticamente vamos a pensar en esos viajes por el Nilo, Cleopatra con Marco Antonio, esa historia de amor, o Cleopatra envuelta en un tapete, en una alfombra, ¿no? Para poder ser desenrolada y que Julio César la mire y observe toda su belleza y se encante con esta mujer maravillosa que era hija de Ptolomeo, Ptolomeo XII, eso. Entonces, era Cleopatra Filopator, Cleopatra VII, Filopator, y Ptolomeo XII era un general de Alejandro el Grande. Continuando con Isis, donde está mi cursor, la casa 4, que sería la casa la casa en las barajas tradicionales Lenormand, nos encontramos con el maravilloso templo de Philae, el templo de Isis, un templo a donde se llega apenas en embarcación. Entonces aquí podemos comentar, por ejemplo, que hay una inscripción hieróglifa o jeroglífica datada de 394 después de Cristo, que fue la última inscripción en jeroglíficos que fue hecha y que se encontró en las paredes del templo de Philae. Y esa inscripción es interesante porque está dedicada al dios Mandulis. ¿Y quién es Mandulis? Para los griegos era el dios Apolo. Entonces imagínense la fuerza que tiene esa inscripción. Amelia Edwards era una egiptóloga británica que describió su llegada en un libro llamado 1000 millas Nilo arriba, la llegada de ella viendo desde el río, desde la embarcación, el templo de Philae. Y ella decía que parecía que el viento, el paisaje, el río traía de algún lugar los cánticos de las iniciaciones hechas en aquel templo. Entonces, vemos aquí la fuerza, la conllego, es como llegar al útero de la madre, Isis, Maindu Cosmos. En la siguiente lámina encontramos el árbol. Y aquí vamos a hablar de la tamarera y de Pashedu. ¿Quién era Pashedu? Pashedu era un artesano egipcio de la dinastía 19, estaba más o menos entre el reinado de Seti I y Ramsés II. Es una tumba que está en Deir el Medina, o sea, es una tumba que está en la necrópolis tebana, y muestra Pashedu arrodillado en una tamarera, o a los pies de una tamarera, más en el papiro, en el relieve muestra en la parte de abajo un agua, como si fuese un río, entonces bebiendo del agua, bebiendo de la vida para poder resucitar, para poder resurgir, bebiendo de la fuente sería. Y si hablamos un poquito de la tamarera, es un árbol cuyos frutos demoran mucho tiempo en aparecer, y se hacían remedios también de la tamarera. En la carta número 6, que tradicionalmente es la carta de las nubes, nos encontramos con la tormenta del desierto. Imagínense ustedes una tormenta que ciega, que no permite que nadie se mueva, que es necesario mantenerse en el lugar en donde está
Y la arena tenía para los egipcios una función mágica, tanto que en las procesiones, durante el camino, los sacerdotes iban colocando, iban tirando arena, porque era un elemento de purificación. Para los beduinos, por ejemplo, del desierto, las arenas desde tiempos antiguos tenían un contexto higiénico. Ok, entonces era muy importante utilizar la arena en estos procesos, no solo para la higiene, como en procesos mágicos también. La otra carta, que sería número 6, ustedes ven una cobra imponente. ¿Quién es? Es Wajit, es la señora del Bajo Egipto. Y Wajit tiene una función intelectual, y Wajit, esta diosa, ella era colocada en las diademas. ¿Qué son las diademas? Como una especie de corona, ¿no?, de oro que usaban los faraones, ¿no? Tenían este formato aquí en la frente, y aquí en la altura del tercer ojo estaba Wajit. ¿Por qué estaba Wajit ahí, en esa corona, ¿no?, en esa diadema del faraón? Porque ellos pensaban que el fuego que los ojos de la cobra irradiaba iría a paralizar a todo y cualquier enemigo. Entonces ellos también entendían que aquel animal que les causaba mal, siendo adorado, los podían tener de su lado. Es un pensamiento bastante interesante ese. La carta número 8 es la carta del cajón comúnmente, pero aquí nosotros vamos a hablar sobre el sarcófago de Tutankamón, la tumba de Tutankamón tan famosa, que dio tanto que falar, ¿no?, en filmes de Hollywood por cuenta de la maldición que existía. ¿Por qué una maldición? Porque una de las inscripciones que fueron encontradas fue que nadie perturbe el sueño del faraón, porque si no monstruos irán devorarlo, y en fin. Entonces toda esa inscripción dio lugar al imaginario. Hubo muchos hechos fatídicos también en el medio de toda ese descubrimiento. Entonces claro que eso enalteció, ensalzó, eso dio lugar a producciones cinematográficas que despertaban bastante miedo y bastante interés en el sarcófago, en la tumba, no en el sarcófago, en la tumba de Tutankamón, que es una tumba maravillosa, y ese sarcófago es sensacional. La máscara de Tutankamón está en el Museo del Cairo. La otra imagen que vemos aquí es la carta número 9, que es, me olvidé de escribirla aquí. La carta número 9 es el ramallete o el buqué, ¿no?, como se llama comúnmente. Y aquí en el Ancient Egypt, Lenormand, lo relacionamos con las ofrendas de lotus. Esta pintura está en las paredes de la tumba de Mena, un oficial de la 18ª dinastía, en una tumba que está enfrente a Luxor. Y aquí en esta lámina podemos hablar no solo de las ofrendas que se hacían con las flores de lotus, con los papiros también, como también podemos hablar del dios Nefertum, que es el dios de los perfumes. Si uno se pone a pensar en las vibraciones de la escuela brasilera de Lenormand, aquí en la carta número 9 tenemos la vibración cigana relacionada con los perfumes, con la alegría, ¿no? Entonces tiene una relación muy, muy intensa entre los perfumes, entre los inciensos, entre las defumaciones y esta carta de lotus, y podemos trasladar eso también a la escuela brasilera de Lenormand. En el próximo slide nos vamos a ver otro conjunto, otro bloque, de cartas que comienza aquí, acompañan con una imagen que es un señor que es Senetjen. ¿Quién era Senetjen? Era un artesano egipcio cuya tumba está en Deir el Medina, o sea, hace parte de la necrópolis tebana, y aquí encontramos, se llama Seifando
o cortando, ¿no?, en los campos de Yalu. ¿Qué son los campos de Yalu? Son los campos de Osiris, sería el Alén, el más allá, el Amenti. No era así como uno se imagina, que en la vida después de la muerte vamos a estar con los dioses, todo bonito, todo lindo. No, también había que trabajar. Ellos tenían Uyetis, que eran trabajadores, que iban en la tumba, son unas miniaturas, ¿no?, que se colocaban en los ritos funerarios. Entonces aquí, en esta carta, vamos a encontrar a Foisi, aquello que corta, y aquí vamos a ver, ¿no?, un relieve de la tumba de Senetchen. En la próxima carta, donde está mi cursor, vamos a encontrar una imagen que no se parece con un chicote, que no se parece con un látigo, pero que tendrá la misma representación. Un látigo te hace sufrir, un látigo te machuca, un látigo te simboliza el sadomasoquismo, simboliza aquello que viene de lo externo y que te lastima. Y uno se siente prisionero muchas veces de situaciones que nos agobian. Entonces aquí nosotros tenemos una imagen que son relieves, es una filera de esclavos nubios que está en el gran templo de Ramsés II en Abu Simbel. En los pies de la estatua de Ramsés están estos prisioneros nubios, y esta carta se denomina Los prisioneros del reino de Kush. Kush era Nubia, ¿ok? Entonces, esa es la representación del chicote, aquí enalteciendo el sufrimiento, el dolor que uno siente cuando es castigado o por una persona o por una situación o por un elemento. La carta 12, que es la carta de los pájaros, se denomina las aves, y el sicómoro. Aquí en esta carta nosotros vemos cómo las aves eran objetos de adoración, tanto que muchas de ellas eran momificadas, principalmente las ibis. Aquí, por ejemplo, podemos decir que en el culto popular eran esos objetos de adoración. Y también podemos decir que las aves representan de alguna forma el alma. Hay muchos hieróglifos o jeroglíficos en formato de ave que representan, que están volando, ¿no?, hacia arriba, hacia el cielo, que representan lo que se denomina Ba. Ba es el alma del difunto. Y aquí en esta carta también hablamos un poquito de la diosa Hathor, que es la diosa de la música, la diosa del amor, que es la representación de esta carta, que son los romances. La próxima carta es la carta 13, que es la carta relacionada con los niños. Aquí hablamos de la infancia en el Antiguo Egipto. Esta imagen es una pintura que está en las paredes de la tumba de Inerkau, que era un trabajador egipcio, y que está en la necrópolis tebana, más o menos en la época de Ramsés III y Ramsés IV. Aquí también en esta carta comento un poquito en el libro sobre cómo era el aspecto de los niños. Eran todos pelados, con una trencita aquí, apenas una trenza aquí de cabello, que los identificaba como crianzas que eran. Y los egipcios, ellos cuidaban mucho de los niños y se preocupaban, tanto que había una serie de preceptos para proteger a los chiquitos. La carta número 14, que comúnmente se denomina la hiena, que se denomina la raposa, aquí en el Ancien Égypte Lenormand, es la hiena. La hiena, generalmente
pinturas de casa, sea de animales, sea de aves, eran muy diseñadas, había muchas pinturas, muchos papiros y en muchos relieves, o en muchas pinturas dentro de las tumbas que muestran cómo era la vida de aquel difunto. Entonces, en relación a las hienas, por ejemplo, había toda una jerarquía de cazadores, y los antiguos egipcios también querían que la hiena los ayudase a cazar, tanto que la querían domesticar, una tarea absolutamente difícil, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en una hiena, no debe ser nada fácil. Y esta carta trae ese concepto, ¿no? De la risa de la hiena, ¿no? Que también dio lugar a filmes, a otras obras cinematográficas en donde se dice, cuidado con la sonrisa de la hiena, que tiene una sonrisa y te mata con una sonrisa, ¿no? Pero es necesario que digamos que eso es algo falso, porque la sonrisa de la hiena emite un sonido como si fuese una risada, pero en realidad no está queriendo matar. No es esa la finalidad. Y sí llamar a los amiguitos, llamar a las otras hienas para que vengan a ayudar, o para que vengan a comer la presa que ellos están teniendo como objetivo. La próxima carta es la carta 15, que es el oso, comúnmente en el Lenormand. Aquí tenemos que hablar, no existen osos en el Antiguo Egipto, apenas hay algunas alusiones, hay muy pocas cosas en el Egipto prehistórico, perdón. ¿Por qué? Porque en el periodo prehistórico egipcio, la selva era húmeda, había matagales, había una fauna fantástica, so que en la medida en que aumenta la aridez del suelo, más o menos 2000 antes de Cristo, los animales comienzan a emigrar. Entonces no hay registros en papiros ni en pinturas, no hay registros de osos. Podemos hablar o podemos decir, ¿no?, que en la época de los romanos usaban mucho para los osos o diferentes animales de grande porte como entretenimiento, pero no consta en ningún libro que algún rey greco-romano o algún faraón greco-romano haya llevado algún oso a su zoológico particular, por ejemplo. En la carta 17 que vemos aquí, perdón, 16, es la carta de las estrellas, y aquí vamos a hablar un poquito sobre las estrellas del cielo de Dendera. ¿Quién está en Dendera? Dendera es una localidad en donde está el templo de Hathor, y aquí este templo es muy famoso por su cielo estrellado, el cielo estrellado de Nut, ¿no? Y hay todo un contexto arqueológico en ese cielo. La carta 17 es la carta de la cigüeña y corresponde aquí al ave Venu. ¿Quién es el ave Venu? Para los greco-romanos era el ave fénix, símbolo de renacimiento, símbolo de las mudanzas radicales. Y aquí vemos una representación, una pintura en la tumba de Senetjen. Senetjen de la época de Seti I, en un acto de adoración a esa ave Venus, a ese ave Venu, perdón, que es el ave fénix. También está relacionado con el Ba, el alma del difunto. Vamos para el próximo slide, en donde encontramos, por ejemplo, la carta 19. Perdón, me olvidé de una carta aquí, la próxima, que sería la 18, que es la carta 1000 perdones, es la carta del perro, el amigo, el gran guardián. Y aquí vamos a hablar del dios Anubis, el dios que acompaña, el dios de los muertos, el dios que acompaña al espíritu en toda esa trayectoria hasta llegar
al juicio, o lo que sería el juicio final, en donde está el juicio de Osiris, en donde el corazón es pesado con la pena de Mat. Entonces, en esta carta se habla bastante sobre la función de Anubis, de protección, sobre los diferentes nombres, como por ejemplo Gentiamentiu, ¿no?, que estaba mirando hacia los occidentales. Es una carta muy, muy especial porque habla mucho de espiritualidad. Entonces vamos ahora sí para el siguiente slide, en donde encontramos la carta 19, que es la torre. Y aquí, como representación de la torre, tenemos las columnas del templo de Edfu. ¿Qué es el templo de Edfu? Es el templo de Horus. Entonces, aquí en esta carta se habla un poquito sobre las construcciones, sobre las salas hipóstilas. Esta es una sala hipóstila, es una sala central, bien llena de columnas, y esas columnas podrían terminar, ¿no?, la parte de arriba es terminar en formato de Hathor, que son columnas atóricas, en formato de papiros o en formato de lotus. Entonces son diferentes estructuras, es la misma estructura de columna, pero que terminan con diferentes representaciones. Entonces aquí tenemos la sala hipóstila del templo de Edfu, que es el templo de Horus. La próxima carta es el jardín. Acompañen siempre el cursor para poder visualizar la carta. No es un jardín como vemos comúnmente. Los jardines egipcios, ellos tenían un lago central en donde había peces, en donde había a diferentes animales, aves. Ellos plantaban alrededor de ese lago un montón de árboles y de plantas que también eran medicinales. Aquí vemos el jardín de Nebaum. Es un mural que está en el British Museum. ¿Y quién era Nebaum? Nebaum era un funcionario del Antiguo Egipto que vivió durante el Nuevo Reino y trabajaba en Tebas. Entonces es muy común dentro de las representaciones de jardines egipcios que sean en este formato. La próxima carta, que son las montañas, es el Valle de las Reinas. El Valle de las Reinas es un valle en donde están enterradas diferentes tumbas de reinas y de príncipes. Y la tumba que podemos resaltar aquí en esta lámina es la tumba de Nefertari, que fue la esposa de Ramsés II, bellísima, mágica porque ella solía hacer bastantes actos ritualísticos alrededor de Ramsés. Entonces ella tenía un poder, ¿no?, de seducción muy, muy grande, tanto que Ramsés le dedicó un templo maravilloso, que es uno de los templos más bonitos dentro en Abu Simbel. Esta próxima carta son los caminos, y ustedes ven aquí que hay una escalera, y son las escaleras del templo de Dendera. Ya hablamos que es el templo de Hathor, correcto. Entonces aquí las escaleras del templo de Dendera son escaleras que conducen al tejado. ¿Qué se encuentra en ese tejado? Templos o capillas de Osiris, capillas dedicadas para la muerte o la resurrección, y allí en el techo de Dendera, en el tejado de Dendera, se encuentra también el disco de Dendera, que es famosísimo por ser un disco astrológico. Y aquí voy a comentar algo que es muy característico de estas escaleras, que son escaleras derretidas. Y es el día de hoy que no hay una comprobación científica de por qué que estas escaleras están derretidas. Entonces ahí vienen los ufólogos creando teorías y todo más, que bueno, yo no trabajo con ese tema, entonces no podría hablar. Apenas les comento que es algo interesante de estar sabiendo. La próxima carta es la carta de la rata o del ratón, cuánto desgaste que traen las ratas y el susto que uno se lleva. Pero aquí
es la rata en la ostraca de Deir Medina. ¿Qué son las ostracas? Son fragmentos de calcario. Y en Deir el Medina era el barrio, el lugar, la región de los artesanos. Entonces, estas ostracas que se encontraron en un pozo en Deir el Medina, son ostracas que esos fragmentos con diseños, rabiscos de diseños, mapas, pero los más interesantes, todos son interesantes, pero lo que llamó mucho la atención es el contexto satírico, porque aquí vemos, por ejemplo, una rata que está junto con un gato, y el gato le está sirviendo a la rata un pato. Entonces aquí esta ostraca cuenta la historia de que quien ocupa un cargo o quien está siendo servido no deja de ser una rata. Interesante las historias satíricas de los ostracones encontrados. La carta 24 es la carta del corazón, y aquí vemos el amuleto del corazón, que era generalmente era colocado al lado de la momia, de las momificaciones, dentro de los sarcófagos. Tao Tet, recuerdan que yo había hablado hace un ratito, era un visir que dejó una serie de instrucciones, y una de ellas dice así: sigue tu corazón durante toda tu vida. No vivir de acuerdo con él hace con que desaparezca. Solo aquel que lo obedece estará en orden y podrá comandar. El que no escucha su corazón acaba perdiéndose. Bonito, ¿no? La otra carta que son los anillos es el amuleto del corazón. Perdón, del amuleto del corazón no, es el brazalete. Aquí hay un error de ortografía, el brazalete bueno, no da para corregirlo, el brazalete de Tutankamón. Entonces aquí hablamos sobre la orfebrería, hablamos sobre los artesanos que hacían joyas, y aquí hacemos alusión a un dios de Elefantina, que hacía parte de la tríade de Elefantina, que es el dios Kunum. El dios Kunum es un dios creador, que se entendía que en su torno de orfebre, él moldaba a los seres humanos. La próxima carta es muy, muy interesante, porque generalmente nosotros vemos en las representaciones tradicionales de Lenormand un libro cerrado, con capa dura o con llave. Aquí no podemos tener un libro como nosotros lo conocemos, pero los egipcios escribían libros, escribían narrativas, escribían cuentos también, solo que en papiros y de una forma diferente. Entonces aquí tenemos el libro de los muertos, y cuando hablamos del libro de los muertos, hablamos del libro para salir a la luz del día. Y aquí en este fragmento, es un fragmento del papiro de Ani, que cuenta, o que habla, mejor dicho, sobre el peso, el momento del peso entre la pena de Mat y el corazón. Entonces, eso era un juicio que se hacía, que se le hacía al muerto en la cámara de Osiris, en el juicio de Osiris. Osiris presidía. Y se trataba de, la pena de Mat es la pena de la justicia. El corazón era el centro de la conciencia de los egipcios, no era la mente como nosotros entendemos hoy. Entonces, los actos provenientes del corazón tenían que ser éticos, tenían que ser morales. Entonces ellos tenían una serie de decretos que se denominan confesiones negativas. Esas confesiones negativas dieron origen a los 10 mandamientos, por ejemplo. Y esas confesiones decían: yo no robé, yo le di pan a mi esposa, yo adoré al Dios, yo tuve respeto por mi faraón. Entonces había una serie de confesiones negativas que eran escritas para que el muerto
recordarse de decirlas en el juicio de Osiris. La carta 27 está relacionada con el dios Tot. No podía ser de otra forma. Es el dios de la escrita, es el dios de los hieróglifos, es el dios de las ciencias, es el dios de la luna, es el dios que enseñó a tener una escrita, un sistema de escrita, entre otras cosas. Entonces esta carta es una carta que trae todo el aspecto de la comunicación, del desenvolvimiento de la palabra. Vamos para nuestro último slide, nuestro último grupo de cartas, y la figura del hombre está representado por Akenatón. Akenatón era Amenofis IV, que era el papá de Tutankamón, y era muy controverso porque fue el primer monoteísta. Él adoraba a Atón. Entonces, en una época en donde se adoraba solo a Amón, donde había los sacerdotes, eran muy fuertes los sacerdotes de Amón, él acabó modificando todo un sistema religioso, centrando todo en la figura antigua del dios Sol, que es Atón. Él tenía una esposa que era Nefertitis. Nefertitis, muy famoso, su busto, el busto que fue hallado y que está en el Museo de Berlín. Y Nefertitis significa la bella que ha llegado. Se dice que era muy bonita. Si uno ve, por ejemplo, ese busto, no deja de ver unos rasgos muy, muy, muy bonitos. Y es la representación de la mujer. La carta número 30 es la carta de los lirios, es el lotus azul. Y aquí el lotus azul está relacionado con las teorías de la creación, con el dios Sol, con los perfumes también y con la medicina, porque el lotus en todos los papiros, en todas las representaciones, siempre está el faraón o su esposa o las mujeres alrededor, en fin, sintiendo el olor del lotus. El lotus era una flor, o es una flor, mejor dicho, que nace en los pantanos, como algo tan bonito nace en un pántano, ¿no? Y se dice o se creía que ella estaba navegando en el océano primordial y vio al sol, se enamoró, abrió todos sus pétalos para el sol, y cuando el sol se esconde, ella también se esconde. Entonces tiene una historia bien, bien romántica, bien bonita, la historia del lotus, pero también aquí hablamos de Nefertarum, de Nefertum, que es el dios del perfume. Estábamos hablando antes de Atón. Ok, entonces aquí vemos el sol de Atón, aquí vemos un relieve en el templo de Amarna. A época de Amarna es a la época de Akenatón, una época muy revolucionaria, como dije antes, por cuenta de esa modificación de religiosidad. O de la religión, ¿no? Siendo monoteísta, vamos a adorar solo a Atón y nada más. Y es muy importante esta época de Amarna, porque es la época del enaltecimiento de la belleza, del arte. Hay muchas pinturas maravillosas y poesías. Akenatón escribía poesías de amor, no solamente para louvar al sol, como también para louvar a su esposa. La próxima carta, que sería la carta de la luna, es la luz de la luna reflejándose en las pirámides y en la esfinge. Y aquí tenemos un dicho que es descifra, que dice la esfinge: descíframe o yo te devoro. Entonces es una carta de misterio. Aquí hablamos de las construcciones, aquí hablamos del significado de las pirámides, y aquí hablamos de esa magia que trae la luna, ese misterio que traen las esfinges, o que trae la esfinge. La carta 33 es la carta de la llave. Las llaves, ¿dónde están? En la mano. Y aquí en esta representación, que es un relieve en un templo, tenemos a alguien aquí teniendo una cruz Ankh, una llave Ankh, la llave de la eternidad. El Ankh es la cruz egipcia que está relacionada con la vida eterna.
Otra representación, como en algún momento había comentado, sobre la casa, sobre las aves, sobre los cazadores, en fin, que son retratados en diferentes pinturas o en diferentes papiros. Nosotros tenemos aquí en la carta 34 la figura de pescados, de estos peces que son las famosas tilapias. Aquí estas tilapias son de la tumba de Mena, y en esta tumba se relata en una parte esa cena de la caza de animales y de la pesca también. Algo muy interesante dentro de la arqueología egipcia es la arqueología subacuática. ¿Cuánto? Si las arenas del desierto todavía van a contar más y más historias, el Mediterráneo en Alejandría tiene mucho para contar. El mar tiene mucho para contar. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Alejandría? Porque se supone o se han encontrado estatuas de la época de Cleopatra en el fondo del mar. La arqueología subacuática es fantástica. Entonces aquí la representación del ancla no podía ser un ancla moderna. Tenía que ser una ancla de la época de los antiguos egipcios. ¿Y cómo que hacían esas anclas? Con pedazos de piedra. Y esta específicamente es un hallazgo arqueológico que se encontró en el mar griego. Y aquí esa ancla tiene una serie de inscripciones hieróglifas, o sea, es una ancla egipcia. La última carta, llegamos al final, son 36 cartas. Yo acostumbro decir que el Lenormand tiene 36 escalones de crecimiento y de evolución. Cuando el autor coloca más cartas, tendrá 40, tendrá 42, tendrá 39, pero la tradición son 36 cartas. O sea, con cada una de estas cartas uno va evoluyendo, y con las representaciones de las barajas transculturales nos permite traer diferentes aspectos simbólicos y poder relacionarlos con el significado de cada carta Lenormand. Entonces aquí cerramos, ¿no?, con el templo de Isis, porque esta imagen, que es una cruz copta, esta cruz es no me acuerdo ahora la datación, pero es una cruz obviamente después de Cristo, es una cruz copta, es una cruz crista que está en el templo de Isis, nuestra gran Mai, diosa de la magia, diosa del amor, diosa de la fertilidad. Quiero terminar esta presentación de mi baraja Ancien Égypte Lenormand. Espero que les haya gustado la temática. No hablé del simbolismo, del significado que trae, porque si no sería extenderme demasiado, y quería comentarles sobre el antiguo Egipto y las cartas Lenormand. El significado nunca va a mudar, nunca va a cambiar. Apenas cada autor coloca un determinado símbolo que va a potencializar un significado. Como por ejemplo aquella carta de los prisioneros de Kush, que potencializa el sufrimiento de cuando uno está en un relacionamiento tóxico, por ejemplo. Es el chicote, es el látigo, ¿ok? Quiero comentarles sobre una inscripción que está en la tumba del rey Intef, que se denomina Canción de Harper, y dice así: nadie vuelve del más allá para decirnos cómo está, para calmar nuestros corazones, hasta que vamos a donde ellos fueron. Por tanto, alegra tu corazón, diviértete y nunca te canses de eso. Entonces, finalizo aquí con ese pensamiento egipcio, deseándoles a todos una buena jornada, un buen camino evolutivo. Estamos todos aquí para aprender, y de esta vida nos llevamos apenas aquello que vivimos. Nunca se olviden de eso. Les mando un abrazo inmenso desde San Paulo. Mi nombre es Micta Herrera, mi nombre turco es Zulma Islam, y para quien
quiera hacer alguna pregunta o quiera saber más sobre mis barajas transculturales, yo estoy a disposición. Aquí en este último, aquí abajo está mi teléfono, mi WhatsApp y mi dirección de Instagram. Una vez más, muchísimas gracias a todos por la atención y les mando un cariñoso abrazo desde San Pablo.